Hola, ¿qué tal amigos? Para muchos que me conocen, ya saben que soy Richard. Y pues esta vez no estoy aquí para hacer lo que es una lectura del horóscopo semanal, sino de hablar de un tema que ya venía comentando siempre en cada lectura, en los chats, ¿vale? Era sobre cómo funciona lo que es la ley de la atracción, lo que muchos conocen o ya han oído de este tema mediante una obra que se llama El Secreto, la cual tiene mucho fundamento y tiene mucha razón con todo lo que se explica ahí. La ley de la atracción, cómo funciona en nuestras vidas diarias, en nuestro futuro, en los acontecimientos que van a venir más adelante. Como ustedes saben, todo es energía. El universo es energía. Nosotros somos energía. Cualquier objeto que ustedes vean aquí es energía. Y la energía por concepto pues tiene sus polos opuestos, polos negativos. Y todo lo que influye o todo lo que tú pienses también llega al universo y es lo que el universo después te lo entrega. ¿Por qué siempre digo esto? Cuidado con lo que piensen. Utilicen la ley de la atracción, pero de una manera que sea positiva, de una manera que pueda aportar algo bueno para sus vidas. A veces, si pongo como ejemplo el tema de las cartas, cuando hacemos una lectura y te sale, por ponerlo como ejemplo, que lo que tanto estás deseando con mucha fe se va a concretar. El volver con tu pareja, el concretar un trabajo, cualquier cosa que tú estés pensando. Pero tú en el transcurso de esos días o de esas semanas tienes un mal momento, tienes un mal día o piensas simplemente que no va a pasar y empiezas a renegar de tu situación. Empiezas a decir que esto nunca va a suceder y puede haber pasado simplemente un lapso de horas o en ese día y al día siguiente pues te activas y dices no, estuve equivocado y esto va a mejorar. Pero ya que has hecho en ese transcurso todo tu trabajo que has tenido de estos días, de estar atrayendo lo mejor, de estar enviando buenas vibras, has hecho una pausa y has entregado también energías negativas. Y muchas veces esa energía negativa, esos malos pensamientos, esas inseguridades, se quedan en ustedes de una manera inconsciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como siempre digo en cada lectura, en cada super chat, el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo lo que va a hacer es entregarte lo que tú estás pensando o deseando, ya sea de una manera consciente o de una manera inconsciente. Si tú deseabas un objeto, si tú deseabas al amor de tu vida, pero siempre tienes las inseguridades de que no va a pasar, de que no se va a comunicar contigo, de que no va a ser como tú quieres, al final lo único que estás atrayendo es que nada se realice. Que el universo te entregue lo que tú estás deseando, pensando o enviando el mensaje constantemente, que es la negatividad. La ley de la atracción o el secreto se ha venido utilizando desde remotos tiempos, siglos atrás. El deseo del ser humano de querer llegar a la luna, como ejemplo, ha estado ahí, deseando, pensando, planeando, viendo la manera de cómo llegar. Lo que para muchos se ve como imposible, para un grupo de personas pues no lo era. El sueño, el anhelo de querer llegar a un objetivo que parece imposible. Pero tanto es la fuerza, la ley de la atracción, tanto es tus ganas, tu ímpetu de querer lograr ese objetivo, que al final termina por realizarse, por concretarse todo.
Así funciona la ley de la atracción. Algo que tú estás deseando, pero también tiene sus pautas. Esto no pasa de la noche a la mañana. Porque si todo lo que pensáramos, si todo lo que deseáramos en nuestra vida se cumpliera ya, al momento, esto sería un caos. Esto sería terrible. Porque si a lo mejor en este momento te pongo como ejemplo, tú estás pensando en querer tener un elefante, pues ese elefante aparecería en tu casa, ¿no? Por eso, esto no funciona de la noche a la mañana. Tienes que alimentar como si estuvieras recargando una batería para que en un futuro cualquier instrumento o un coche o cualquier instrumento electrónico o eléctrico funcione. Tiene que haber constancia, poco a poco, constancia, pero con fe, porque si tú lo haces de una manera desganado o desganada, pues también estás enviando energías negativas. Al final el universo pues te va a entregar esto. Por eso muchos me dicen, Richard, tú me has dicho esto que iba a pasar en el transcurso de esta semana o en la lectura y no ha llegado. ¿Sabes que estás contribuyendo a esto? Tu ansiedad de que suceda esto simplemente está contribuyendo a que atrasen, a que las cosas vayan evolucionando, porque estás emitiendo energías negativas. A lo mejor dices, Richard, pero no, simplemente estoy preguntando. Pero es que si no te das cuenta de una manera inconsciente, estás enviando energías negativas. Ustedes lo que tienen que hacer es decir, va a pasar. Yo estoy seguro al 100% de que va a pasar. Afirmar. Tienes que afirmar. Tienes que ser firme en lo que estás deseando. Agradecer antes de que suceda. Si estás pidiendo por un trabajo y aún no ha llegado, antes de dormir, cada vez que te levantes, en cualquier punto de tu vida, tienes que ya dar gracias porque ese trabajo ha llegado. Tienes que dar gracias porque esa persona te va a escribir. A Dios, al universo, enviar energías. Entonces ya estás afirmando y reafirmando de que esto va a pasar. Eso es la ley de la atracción, chicos, chicas, señores, señoras. Por eso mucho cuidado con lo que piensan, con lo que desean, ya sea de una manera consciente o inconsciente. La ley de la atracción no distingue entre negativo o positivo, simplemente te va a dar lo que está ahí constantemente pensando ustedes. Ya sea algo para su bien o para que los perjudique. Es que no tiene culpa en esto el universo. No tiene culpa de sus desgracias. Es simplemente que ustedes han atraído esto. ¿Por qué muchas veces, como un mensaje que vi, que me decía, Richard, a ver si me explicas cómo es que funciona la ley de la atracción, porque siempre atraigo gente negativa en mi vida? ¿Por qué atraes esa gente negativa en tu vida? Porque ya lo estás pensando. Porque en tu mente ya está que la nueva persona que va a llegar o las nuevas amistades que van a llegar no van a ser sinceros o sinceras con ustedes. De una manera inconsciente lo estás pensando. Ya el preguntarme por qué atraigo gente negativa en mi vida es porque ya lo estás pensando de una forma indirecta, por poner como ejemplo. Hay una pauta o hay un ejemplo que ustedes podrían hacer. Por eso decía yo, y por eso también hay mensaje de los arcángeles. No me acuerdo qué arcángel fue, pero hubo un mensaje en especial para aquellos que me siguen lo que es en el super chat, que decía, anota todos tus deseos en un libro, en una agenda. Y eso es una manera de atraer lo que tú quieres. Puedes agarrar en una pequeña hoja, en un libro, en un cuaderno, escribir tus deseos. Lo guardas en un cajón
y déjalo ahí. Tampoco estés pensando, estresándote de que por qué no llega, de por qué no llega, de por qué no pasa. No, deja ahí y continúa viviendo. Continúa haciendo las cosas de tu vida y verás que el día menos esperado, solito te darás cuenta que las cosas que tú has escrito en ese papel, en ese cuaderno, en ese diario, se cumplen. Porque tú ya lo has afirmado y porque tú ya lo has dejado ahí plasmado, escrito. Toda la gente que viene a tu vida es porque tú de una manera indirecta lo has atraído. Todo lo que te sucede en la vida lo has atraído tú. Por eso también ponía como ejemplo la intensidad del sufrimiento o la intensidad que lo pones a la otra persona. Esa intensidad, ese sufrimiento lo pones tú, lo ponen ustedes. Que por qué esta persona me dejó, que por qué esta persona no me ama, que por qué esta persona se ha portado de esta manera tan negativa conmigo. Porque tú lo has dado cabida, porque tú le has dejado las puertas abiertas para que esto suceda. Si tú no tomas mucha importancia a alguien con esa intensidad, es que lo que te haga la otra parte no te va a afectar. Vas a decir, mira, bueno, él se lo pierde, ya aprenderá. Y no vas a estar ahí comiéndote la cabeza constantemente, no. Porque no le has puesto ese grado de intensidad. Por eso siempre digo, primero enamórense de ustedes mismos. Quiéranse primero ustedes mismos. Cuando han aprendido a quererse, cuando han aprendido a valorarse, entonces verán que las cosas van a evolucionar bien. Y luego que han aprendido a amarse, a enamorarse de ustedes mismos, ya pueden enamorarse de los demás. ¿Por qué esa necesidad de querer buscar a una persona y dar amor o enamorarse de la otra persona cuando podrías enamorarte primero de ti? ¿Entiendes el concepto de la ley de la atracción? Cuando tú te enamoras de ti mismo, cuando tú empiezas a valorarte y a respetarte y a saber elegir, verás que las cosas cambian. Y la gente que se empieza a acercar a ustedes van a ser personas que van a tener las cosas tan claras, que van a saber lo que quieren en la vida. Y ya no te va a llegar, como se dice, muchos sapos o ranas que besar para encontrar a tu príncipe o a tu princesa. Tú mismo estás atrayendo. Por eso, chicos, no se desesperen. Que la ansiedad, que el estrés del momento no sea el causante para que las cosas se bloqueen en su vida. Agradezcan todos los días, aunque todavía no suceda lo que están deseando, porque de esa manera están afirmando a Dios, al universo, de que esto va a pasar, de que esto va a pasar. Pero recuerden que no es de la noche a la mañana. Es que ni Dios creó todo de la noche a la mañana. Se tardó 7 días. Imagínate, para un ser superior, poderoso, y nosotros, que solamente somos seres humanos, ¿cómo crees que vamos a poder hacerlo todo en 7 días? Tienes que tener paciencia. Tienes que tener mucha paciencia y sobre todo afirmar lo positivo. Afirmar y darte un tiempo también para ti, para ustedes. Porque lo único que causa el estrés, la inseguridad, el no valorarte, el no apreciar los momentos tan importantes, algo tan simple como respirar, también influye mucho a que la vida no te vaya bien. ¿Por qué? Porque no te estás respetando, porque no te estás queriendo. Y eso también es energía negativa. Así funciona la ley de la atracción. El deseo, el poder, pero de una forma afirmativa.
aunque no pase en una semana, en un mes, pero tú estás con esa convicción de que va a pasar, de que va a pasar. Te pongo como un ejemplo muy personal. Cuando yo era niño, antes que exista el boom del internet, siempre soñaba con ir a París. Yo soy de Latinoamérica, ¿vale? Ahora vivo aquí en Barcelona. Y yo decía a mi madre, quiero ir a París. Y mi madre me decía, hijo, ¿cómo piensas ir a París si no tenemos los medios? Es muy caro viajar en Europa. Pero yo, es que no lo hice ni caso, pero me acuerdo. Yo seguía pensando de que iba a estar en París. Imagínate, cuando tenía, ¿cuánto? 17 años. Y ya pasaron todavía como 13 años para poder yo pisar París. 13 años. Pero en mi cabeza siempre estaba conocer París. Y se cumplió. Se cumplió. ¿Por qué? Porque yo fui firme en lo que quería, en mi deseo. En mi deseo. Ustedes tienen que ser firmes y pacientes en sus deseos. Y también ser conscientes que lo único que van a sacar con la desesperación, con el estrés, con esas ansias de que pasen ya las cosas, es bloqueo. Bloqueo y bloqueo. Que si esa persona en ese momento no te escribió, déjalo, ya lo hará. Pero tú tienes que estar firme y decidido a que eso pase. Por eso cuando hago yo en las lecturas digo, esto va a ser a largo plazo. Pero tú estás decidido o decidida a esperar, eso tienen que replantearse, pensárselo bien. Porque en el transcurso de los días, de los años, pasan muchas cosas. Y a lo mejor llega otra persona interesante en sus vidas. Entonces, si quieren algo de verdad, pero de verdad, porque como siempre digo, muchos vendrán, muchos llegarán, hay muchos peces en el río, mi frase, pero solo una sola persona es especial que va a estar con ustedes. Por eso tienen que ser claros en lo que quieren en esta vida, claros, muy claros. Un ejemplo también que me dio una persona y que me gustó mucho, porque al igual que ustedes están pasando, yo también lo he pasado. El estrés, la desesperación, el querer que pasen las cosas. ¿Vale? Soy un ser humano, soy como ustedes. No hay perfección en esta vida, chicos. Es aprendizaje. Una vez alguien me dijo, cuando pasaba esa situación, ¿por qué siempre me pasan las mismas cosas negativas? ¿Por qué siempre repito el mismo patrón? El mismo bucle. Y esta persona me dijo, Richard, imagínate que te encuentras un cofre lleno de joyas. Yo me imaginé un cofre lleno de joyas, wow. Tú, esas joyas que te has encontrado, ¿lo regalarías a cualquiera? ¿Lo repartirías a cualquiera? Esas joyas tan preciadas. Y por un momento me quedé como pensando. Y dije, no, pues no lo daría a cualquiera. Me dijo, pues eso es tu corazón y tus sentimientos. Tienen que tener mucho cuidado al momento de entregar lo más preciado que son sus sentimientos y su corazón a otra persona. Tienen que cuidarse. Ese cofre lleno de joyas, ese cofre lleno de tesoros de oro, es su corazón, eres tú. Y si ustedes no se cuidan,
Y si ustedes no se valoran como un gran tesoro, pues lo único que van a hacer es atraer gente que lo único que quieren conseguir es poder hurtar ese sentimiento tan grande que son ustedes, chicos. Por eso siempre digo, tienen que empezar a respetarse, chicos, a quererse, a valorarse, a amarse, a tener paciencia, a agradecer. Agradecer aunque sea lo mínimo que tengan en su vida. Tienen que agradecer. Ya tienen un regalo tan preciado que es la vida, que aunque a lo mejor de repente no es como ustedes quisieran, pero están vivos. ¿Cuánta gente habrá deseado esto? Por eso tienen que ser agradecidos. Cuando empiecen a ser agradecidos, cuando empiecen a respetarse, a enamorarse y amarse ustedes, cuando todos los días cuando despierten, ya sea en la humildad de su casa o en la abundancia, cuando empiecen a decir Dios, universo, gracias, verán que las cosas van a cambiar. Solo de esa manera. Así que ya saben, he tratado de dar un resumen, porque es muy amplio estos temas, pero quería hablar. Ten cuidado en resumen final. Ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con tu inconsciente, que quieres algo, pero tienes tus dudas. O tienes tu enojo. O estás pensando, esta persona, ¿por qué no me escribe? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me escribe? O ¿por qué se portó así conmigo? ¿O por qué me hizo sufrir? Lo único que estás haciendo es alejarlo. Alejarlo. No estás pidiendo que vuelva, si ese es tu deseo. No. Porque estás mandando energías negativas. El universo no distingue. El universo te lo va a dar. ¿Estás renegando de esta persona? Pues es porque no lo quieres. ¿Estás diciendo lo mal que te hizo sufrir? Es porque no lo quieres. ¿Estás diciendo por qué nunca encuentro un trabajo? Estás reafirmando que nunca te llegará un trabajo. ¿Entiendes? Ese es el mensaje. Señores, señoras, chicos, jóvenes, ese es el mensaje. Es momento de cambiar. Es momento de ver la vida de otra manera, de otra perspectiva. De valorar a los demás, de querer a los demás, de respetar a los demás, de respetarte tú y de reafirmar que todo va a ir bien. Sécate las lágrimas, bota atrás todas tus cargas, suelta si te hace daño y vive y goza. Vive y goza. Ya llegará tiempo para que descanses. Cuando pasen más años, cuando ya no tengas fuerza. Disfruta el momento, vive el momento de una manera sana y positiva. Derrama agradecimiento, derrama paz y alegría. Espero que te haya gustado esta introducción de la ley de la atracción, el secreto para que seas feliz y al margen de lo que esté pasando en la vida, al margen de los problemas o las dificultades que vengan, tienes que ser positivo, porque también el ser negativo te va a causar estrés y no vas a solucionar nada, nada. Rodéate de buenas personas, haz caso de tu instinto. Ustedes tienen la respuesta. Nosotros lo que leemos las cartas o en este momento dándote este mensaje, simplemente te guiamos o te reafirmamos lo que tú ya sabes. Es así. Ustedes tienen la respuesta, pero no quieren aceptar. No quieren aceptar de que esa persona que les hace sufrir no es para ustedes. O que las cosas van a cambiar. Quieren ya. Son como esas personas, y somos, porque también lo he pasado, que nos encaprichamos y decimos quiero. Pero ¿no te has dado cuenta que a lo mejor esto te hace daño?
Entonces, es momento de cambiar, chicos. Nos estamos viendo en el super chat. Ya saben, revisen lo que es mi canal del tarot. Siempre estoy programando las fechas, ¿vale? Para hacer lo que es el super chat, para poder comentar. Ya estaré programando otro tema sobre la numerología, pero es un tema también muy amplio. Voy a tocar solo un tema que me llamó mucho la atención, que es la numerología, pero en la parte que es angelical, de los ángeles, que es más intuitivo, ¿vale? Cada número tiene un mensaje, pero lo voy a tocar lo que es en la parte más espiritual, más angelical, ¿vale? Porque es un tema muy amplio. Y así, díganme qué temas quieren para ir hablando, investigaré. Lo que no sé, aprenderé. Porque para eso estamos, para aprender. Lo que no sé, aprenderé. Y pues, agarraré, enviaré ese mensaje a ustedes. Muchísimas gracias. Bendiciones desde Barcelona. Que todos sus propósitos sean positivos. Que todas las cosas negativas vayan disipando. Y que venga la felicidad para vuestras vidas, chicos. Un besote y gracias por acompañarme. Revisa el canal del horóscopo, del tarot. Lo hago cada semana. Se me cuidan.